a Juanita Rodríguez Catá, quien es abogada con maestría en gestión y organización de sistemas de información y especialista en nuevas tecnologías, innovación y ciudad, y también en derecho de los negocios internacionales. Juanita tiene más de 20 años de experiencia en el sector público, en el privado, y principalmente ha estado en proyectos e iniciativas relacionadas con innovación tecnológica, emprendimiento digital, transformación digital y ciberseguridad. Y entre otros cargos ha sido viceministra de Economía Digital, directora de Transformación Digital, gerente de apps en el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y directora de Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio de Defensa. Actualmente es la vicerrectora de Innovación de la Universidad de AN y estamos pues muy contentos que haya aceptado esta conferencia. Yo le conté a Juanita quienes conforman no solamente la Alianza IN, sino ella ha sido además una persona que nos ha dado muchas ideas para hacer apuestas desde esta alianza, que estoy seguro pueden ser muy útiles. También le conté a Juanita que cada mes tratamos de reunirnos en un espacio máximo de 1 hora para no solamente oír nuevas visiones, nuevos conceptos, sino también aprender, poder preguntar. Y desde hace rato con Juanita yo venía conversando un tema que me parece que es muy interesante, relacionado, por supuesto, con tecnología, pero también con sostenibilidad. Y creo que por eso así se llama la conferencia que ella ha venido desarrollando de tiempo atrás. Juanita, acá estamos Mauricio Muñoz, que representa a Sodexo, Carolina Castaño, que representa a domicilios.com, José Mora, que representa Farmalisto, María Paz Echeverry, que representa a Truora, Oscar Cadena, que representa a Uber, Juan Sebastián Rosso, que representa a Rappi, Juan Pablo Malaver, que representa a Mensajeros Urbanos, María Paula Polchepec, que representa a Polyma Adventures, Angie Ardila, que representa a Bit, Daniel Otero, que representa a Mubo, y Paula Bernal, que representa a Didi. Seguramente en el transcurso se van a unir algunas otras miembros de la alianza, y si se me llegó a olvidar a alguien por mencionar, por favor, excúsenme. Pero queremos que, digamos, darte la bienvenida y el micrófono es tuyo, agradeciéndote mucho la invitación. Yo solamente les voy a pedir un favor a todos, y es que apaguemos nuestra cámara, porque esta conferencia vamos a pasarla después en diferido. Algunos miembros de la comunidad tecnológica que quieren pues tener la oportunidad de conocer las opiniones de Juanita, y al final, como siempre, podremos tener un espacio de preguntas y de sugerencias. Así que, Juanita, bienvenida y mil gracias. David, mil gracias por la presentación, por la invitación. Un saludo muy especial a todas las personas que nos acompañan hoy, varios amigos, varias empresas con las que además tuvimos la oportunidad de trabajar muchísimo en el pasado y que nos encontramos en un sinnúmero de espacios de interés común. Aquí, como decía David, evidentemente vamos a hablar un poquito de una combinación que ahorita no puede dejar de hacerse, y es la conversación alrededor del tema de tecnología, de los conceptos de transformación digital, pero al mismo tiempo lo que eso implica desde el punto de vista de la sostenibilidad. Y yo alguna vez conversando con David le decía que yo me había encontrado gratamente en estas nuevas funciones que tengo en la Universidad de AN, con el honor de tener a alguien como Brigitte Batiste de jefe, nunca tan buena como David, eso sí lo tengo que decir acá. Lo que me he encontrado es que hay un par de conceptos que son exactamente lo mismo en dos disciplinas totalmente distintas. Nosotros hace más o menos 4 años que estamos hablando de transformación digital, que es básicamente esa necesidad de repensar modelos de negocio, de repensar las cosas como las veníamos haciendo, y si no, pues vamos a tener la triste noticia de que vamos a salir del mercado. Básicamente ella lo explica de la misma manera desde la biología,
hablando de un concepto que me llama mucho la atención, que es el concepto de colapso programado. Vamos mal, vamos en la dirección que no es. Si nosotros no transitamos hacia una nueva realidad, pues no vamos a tener futuro como raza ni futuro en ese tema en particular del que estemos hablando. Entonces, eso me llama la atención a mí, ese cambio. Me está pasando la presentación. La probamos hace un momento y funcionó bien. ¿Me están oyendo? Sí, te estamos oyendo perfecto. ¿Sí? Ok, ahora sí, ya empezó a pasar la presentación, perdón. Entonces estamos en este momento, además en donde tenemos que empezar a hablar de tecnología y de sostenibilidad, además porque se nos vino encima la conversación. Al principio hablábamos solamente de transformación digital, este término tan propio de esta industria, que se acuña por el Foro Económico Mundial hace más o menos 4 años, pero el Foro Económico Mundial ya nos está diciendo que su conversación del próximo año, del próximo enero, va a ser justamente el Great Reset, como lo llaman ellos. Entonces nos tenemos que reiniciar. Y lo que dice es que básicamente aquí vamos a tener que empezar a hablar de cómo vamos a crear una economía que tenga un impacto positivo en la naturaleza. Ya la conversación parte es justamente desde el medio ambiente. Entonces ya empieza esta conversación a empezarse a juntar y básicamente nos dice que la construcción de una economía positiva para la naturaleza podría representar más de 10 billones por año para el 2030. Acuérdense además que tenemos nuestros objetivos de desarrollo sostenible que están pensados para el 2030. En este momento y con ocasión de esta pandemia, muchas de las acciones que se habían desarrollado ya justamente para cumplir con esos ODS hasta para el 2030, se han empezado a echar un poco para atrás, se han parado, algunas prioridades han cambiado, entonces esto nos trae un desafío aún más grande. Y es que veamos el tipo de panorama al que nos estamos enfrentando todos los días. Estos son datos del IPCC y del IPBES, que son 2 plataformas globales que se dedican a estudiar los temas de biodiversidad y de cambio climático. Y acá nos dicen que 1 de cada 8 especies está en este momento en peligro de extinción, que se extraen 60 millones de toneladas anuales de recursos naturales renovables y no renovables, que pues tenemos en nuestro caso este virus del COVID-19 que realmente tiene origen en la degradación de los ecosistemas y en nuestra relación con la naturaleza. Nosotros, y pues está cada vez más claro que esto viene de animales salvajes que no deberían estar interactuando como estaban interactuando con los humanos. Por otra parte, los impactos del cambio climático ya se están empezando a notar, unos son duraderos, otros irreversibles, y eso tiene todo que ver con el tema del calentamiento global. Se supone que al 2050 solamente podríamos permitirnos para ese momento subir 1.5 grados de temperatura. Y ya dicen los expertos que a este momento ya subimos 2 grados. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir inundaciones, eso quiere decir que empezamos algunas islas a perderlas. Estos son impactos reales en el día a día de muchos pobladores del mundo. De esta manera, nosotros realmente tenemos que hacer una transición hacia la sostenibilidad. Si seguimos con este status quo, no somos realmente viables como raza humana, nosotros no estamos pensando en el bienestar de las generaciones futuras y realmente ellos van a pagar un precio demasiado alto porque nosotros sigamos viviendo de la manera en que seguimos viviendo nosotros. Es muy importante que modifiquemos la trayectoria. Nosotros tenemos que entender cuál es el momento de dar ese clic y yo creo que ese clic lo debimos haber dado muchísimo hace mucho tiempo y ahorita estamos en un punto de no retorno. Si seguimos así, no somos viables como raza. Si seguimos así, realmente no vamos a poder seguir viviendo como estamos acostumbrados. De esta manera tenemos que empezar a pensar un poquito distinto. Y una de las líneas más fuertes de trabajo en la universidad es tratar de buscar soluciones basadas en la naturaleza. Y a mí me gusta un numerito que es clave y es que el hombre lleva 2.5 millones de años en el planeta, mientras que el planeta tiene una historia de 4.543 millones de años. Nosotros somos los nuevos aquí. Entonces deberíamos ver
cómo la naturaleza, cómo el entorno ha venido resolviendo ciertos temas y ahí hay muchísimas soluciones que podemos aplicar en el día a día. Nosotros podemos buscar soluciones bioinspiradas, como por ejemplo, buscar materiales teniendo en cuenta lo fuerte que es una telaraña, o por qué no tratar de tener edificios que sean sostenibles per se. Aquí tenemos un jardín así medio colgante, de los que ahorita se han puesto más de moda, pero que tienen mucho sentido desde el punto de vista de la sostenibilidad. A mí, por ejemplo, hay algo que me pregunto y es cómo en Bogotá, que tiene un clima, pues digamos que es frito y que no necesita aire acondicionado en el día a día, porque todos nuestros edificios inteligentes, por todo el tema de los sistemas, etcétera, no se han podido diseñar con un sistema de ventilación que haga que no estemos embutidos siempre muriéndonos del calor y con un aire acondicionado prendido. Esas son cosas que no están bioinspiradas y pensadas teniendo en cuenta el entorno. De esta manera, pues hay más ejemplos. A mí este me parece, me gusta muchísimo. Este realmente es una obra de arte, pero que busca y se inspira en la forma del cráneo de un pájaro. Y realmente, eventualmente, hasta podría diseñarse y usarse. Este es un caso más artístico que pues quería traer a que lo viéramos, pero ejemplos en la naturaleza hay muchísimos. Cuando uno hace todos los temas realmente de empaques, y ahorita que estamos buscando además cómo poder ser más sostenibles con los empaques en un momento en que necesitamos medidas de bioseguridad. Esto parte de toda una metodología que es la de la biomimesis, en donde realmente lo que estamos buscando es copiar a la naturaleza en la búsqueda de soluciones. Y es por eso que se dice que hoy en día deberíamos emprender y deberíamos tener toda una transición hacia que todos nuestros modelos de negocio, todas las actividades económicas que hagamos sean sostenibles, pensando en que sean sostenibles desde el punto de vista financiero, pero que también tengan un impacto social y ambiental positivo. Antes hablábamos de que solo fuera neutro, ahora tenemos que empezar a trabajar también la concepción de economía regenerativa, y ya que estamos tan en deuda con el planeta Tierra, ya que nos lo estamos comiendo más allá de la cuenta sus recursos, pues deberíamos empezar también a regenerarlos. Por ejemplo, Brigitte ayer trinó un estudio que dice que ya, digamos, la cuota ambiental que teníamos para el 2020 ya en este momento se acabó. Ahorita vamos a empezar a vivir lo que queda de este año al debe. Y esto que este es un año en el que no ha habido tanto impacto de carbono, por ejemplo, por todo el transporte aéreo que está casi parado en muchas partes del mundo, también lo mismo el transporte terrestre. Quiere decir que en un momento normal puede que hubiéramos consumido lo que teníamos disponible mucho antes. Entonces tenemos que empezar a cambiar el chip, y aquí me gusta mostrarles este ejemplo. Este es un emprendimiento además también de la universidad que hace cacao de una manera sostenible. Y acá se ve la florecita del cacao, en donde ustedes ven un mosquito. Gracias a ese mosquito es que se produce el cacao. Entonces uno lo que debería hacer es cuidar el paisaje que necesita ese mosquito para que el personaje esté perfecto, para que realmente yo pueda tener el cacao que necesito de la mejor calidad para poderle llevar a mis clientes el mejor producto. Esa es un poco también la manera de pensar desde el punto de vista de la sostenibilidad, y que invita a las grandes empresas también a que lo aborden de esa manera cuando están empezando a armar su estrategia de sostenibilidad al interior de la organización. Eso totalmente de ese concepto del greenwashing que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de innovación y en el marco de esta discusión acá, con estas empresas tan innovadoras, empresas además que arrancan como emprendimientos y muy rápidamente se vuelven unas empresas de vanguardia, pues tenemos que uno sabe como emprendedor que lo que uno resuelve todos los días son retos y dolores de alguien, y entonces uno va y valida mercado y va y busca al cliente y trata de pivotear hasta que realmente el producto esté resolviendo algún problema en particular. Pues lo que nos dan los objetivos de desarrollo sostenible son un sinnúmero de problemas en particular, en donde deberíamos estar buscando inspiración también para crear negocios locales que gracias a la tecnología se puedan volver globales. Pero tenemos acá un sinnúmero de retos de manera permanente que deberían estar cumplidos a 2030, y que, como les digo, ahorita estamos enfrentando pues un desafío mayor,
con los temas del COVID-19 porque en muchos estamos echando para atrás. Si uno ve, por ejemplo, el del fin de la pobreza, cuando tenemos los números que tenemos hoy en día, le dicen a uno que hemos perdido 10 o 20 años de desarrollo en algunos países, pues es muy, muy preocupante. Todos los temas, por ejemplo, el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 8, en donde nosotros hablamos de trabajo decente y crecimiento económico, pues evidentemente echa para atrás. Y si vemos uno por uno, nos damos cuenta que estamos en un momento en el que realmente se hace cada vez más difícil llegar a cumplir la Agenda 2030. Aquí nos toca ser más innovadores, buscar una manera distinta para poder tratar de cumplir con esto que no hace nada, que lo que busca y no es nada distinto, es que sigamos siendo una especie viable en este planeta, que busca que realmente el precio de las generaciones futuras que tengan que pagar por la manera en cómo vivimos nosotros no sea más alto. Entonces aquí la gran pregunta realmente es cómo innovar para ser más sostenibles. Nosotros, ¿qué más cómo podemos pensar, cómo podemos llegar a este tema de la sostenibilidad? Aquí me gustaría decir a mí que la sostenibilidad no es un concepto estático. La sostenibilidad es realmente un calificador de una conducta. Se hace de manera sostenible o no. Y siempre está transitando hacia unos nuevos acuerdos. Puede que lo que era sostenible hace un tiempo ya no lo sea. Puede que hace un tiempo ser carbono neutro fuera suficiente. Puede que ahora tengamos que tener un impacto positivo y tengamos que empezarle a devolver al planeta. Eso va cambiando poco a poco. Y si nos fijamos, pues realmente aquí nosotros lo tenemos un poquito más difícil como país en desarrollo, porque los países desarrollados se desarrollaron en un momento en el que esta conversación no estaba muy madura. Y entonces ellos podían ser con una economía basada en fósil y pudieron sacar las ventajas que todo eso tiene y que nosotros ya no lo vamos a poder hacer. En esta medida tenemos que aprovechar que Colombia es un país megadiverso y aprovechar eso como una ventaja competitiva para meterle innovación, que no es nada distinto que la curiosidad, la necesidad de resolver un problema, metiéndole creatividad, más un poquito de tecnología y entendiendo nuestro contexto, viendo que esto lo tenemos que resolver desde lo local, tenemos que lograr buscar esas soluciones que nos permitan innovar, porque ustedes saben que la innovación no es nada distinto a la creatividad que llega al mercado, que resuelve un problema concreto. Y acá lo tenemos que hacer realmente entendiendo el contexto, entendiendo las ventajas que tiene ser un país megadiverso y empezar a inspirarnos en la naturaleza, a proteger nuestro entorno al momento de buscar soluciones. Y acá es donde yo creo que es muy importante todo el tema de juntar la economía colaborativa y la sostenibilidad, porque justamente, y ustedes me corregirán, la economía colaborativa lo que busca justamente es que se requieran menos personas, menos productos para prestar el mismo servicio. De alguna manera, lo que se busca ya per se al colaborar es funcionar como un sistema y evitar consumir tantos recursos. Entonces, si uno lo mira por definición, en principio iría bastante bien con la idea de sostenibilidad. Ahora bien, esto pues para algunos detractores dicen que hace que la vida útil de los productos, por ejemplo, que se estén compartiendo, pues dure menos, entonces que se tengan que comprar más, tiene algunos detractores, pero yo creo que es justamente este tipo de conversación en donde se junta la visión desde estos nuevos emprendimientos con la visión de sostenibilidad. Es decir, por definición, la economía colaborativa debería tratar de transitar siempre hacia la sostenibilidad. Y básicamente, más allá de la discusión de si yo tengo acceso a un bien en particular o a un servicio, si soy dueño del bien en particular, deberíamos ir moviendo los temas y las discusiones de la economía colaborativa más hacia la economía circular, funcionar más como un sistema, más hacia la posibilidad de compartir recursos entre grandes empresas. Aquí entonces entra desde la discusión de la nube, que si y que lo trata el estudio de este desarrollo, si realmente entonces la capacidad de cómputo queda compensada por todo el ejercicio colaborativo que se hace, pero podríamos verlo en un sinnúmero
de posibilidades de las empresas de compartir los bienes o los servicios que necesitan a su vez para poder prestar su servicio o para poder desarrollar su objeto social. Y por otra parte hay un concepto de regeneración de las empresas. Cuando uno habla de una empresa regenerativa, es aquella que tiene un ADN de sostenibilidad, es decir, es aquella que tiene una política de sostenibilidad al interior de su organización que le permite funcionar adentro, hacia adentro, como una organización sostenible y que le permite también proveer bienes o servicios que son sostenibles. Normalmente esto va con una bitácora en el que uno primero entiende cuál es la visión de sostenibilidad, cómo la va a ir armando y depende mucho del ADN de la empresa. Puede ser, como les digo, una visión distinta de sostenibilidad, porque nuevamente la sostenibilidad no es una fórmula matemática, no es como cuando uno mide gases de efecto invernadero que tiene unas variables específicas, se corre un modelo y sale de tal manera, sino que tiene que ver mucho con el ADN de cada una de las empresas. Yo les cuento en particular la política al interior de la Universidad de Sostenibilidad, hace que tengamos 3 líneas de acción. Una, el emprendimiento, donde decidimos tener una aceleradora y una incubadora de negocios verdes, sostenibles y bioinspirados. Una hacia el interior de la organización, en donde decidimos ser una organización primero que logre ser carbono neutro y luego ver cómo vamos a poder tener toda una política de energía alternativa que nos permita tener impacto positivo, y para eso ya empezamos a certificarnos con el ICONTEC en temas de carbono neutro, pero ya además decidimos que vamos a funcionar de una manera sostenible y decidimos que nuestro edificio es un edificio que cumple totalmente con las normas y las certificaciones internacionales de economía circular. Es el único edificio cradle to cradle de Latinoamérica. Entonces, queremos que nuestros estudiantes vivan en un ambiente en donde tienen toda la producción de energía con energía solar, pero en donde al mismo tiempo el restaurante de la universidad se provee ahí mismo de una granja urbana que tenemos ahí, que es además con agricultura limpia, totalmente sostenible, que al evitar los transportes pues tiene una reducción de huella de transporte, de huella de carbono al evitar el transporte, porque la tenemos ahí, pero que además usa tecnología y que tiene sensores para tener perfectamente claro cuál es la temperatura en la que debe estar nuestra granja, etcétera, etcétera. Y a su vez tiene un impacto en nuestra política que busca que todos los programas de la universidad tengan una línea muy fuerte de sostenibilidad, para que la gente entienda, todos los oceanistas entiendan de qué se trata cuando uno habla de transición hacia la sostenibilidad. Este es un concepto que es más o menos nuevo en el país, pero que en otras latitudes, por ejemplo, el Ministerio de Ambiente en Francia habla, pues tiene un área específica que se llama transiciones hacia la sostenibilidad. Aquí llega a través del Instituto von Humboldt y ya hace parte también de la discusión con el Ministerio de Ambiente. Pues nosotros decidimos que eso iba a quedar incluido en el ADN de la universidad, nuestra política de sostenibilidad, y que eso se iba a cumplir a través de una serie de proyectos que al principio se tienen que pilotear y que después ya van a ser unos proyectos más a largo plazo. Esa es una bitácora de sostenibilidad que se armó teniendo en cuenta que somos una universidad, que tenemos impacto en estudiantes, cómo queremos desarrollar nuestros proyectos. Pero podríamos tener unos énfasis distintos y eso lo da pues la discusión, y esto es una construcción colaborativa al interior de cada una de las organizaciones. Acá para nosotros es fundamental. El concepto de sostenibilidad tiene que permitir que cualquier negocio, por ejemplo, que acompañemos en la universidad, tiene que ser evidentemente monetizable, tiene que ser un negocio real, pero al mismo tiempo tiene que tener un impacto social y ambiental positivo. Esta es como nuestra línea de acción en materia de sostenibilidad, y nosotros invitamos a todas las organizaciones que trabajan con nosotros en temas de sostenibilidad que no pierdan de vista estas 3 consideraciones. Y pues a nosotros realmente lo que nos parece que es clave al momento de hablar de sostenibilidad es que tenemos que resolver problemas de nuestro entorno que
realmente se abordan desde lo humano. Realmente los humanos somos los únicos que tenemos conciencia de nuestro entorno, que nos interesa la discusión, pues en principio, de permitir que las generaciones futuras todavía sean viables, que entonces a eso y lo que nos hace muy humanos, tener imaginación, creatividad y también tener una visión ética. Acá la combino un poco con esa visión de ética que tiene Harari, que es la visión de ética de no causarle un daño o un perjuicio al otro. Pues es la ética laica de la que habla Harari y que de alguna manera está inmersa en esa idea de sostenibilidad social que hablaba yo un poco más atrás. Creer que simplemente la tecnología va a venir a resolver los problemas, eso es quitarnos importancia, además porque nosotros tenemos perfectamente claro que la tecnología solita pues no tiene ni una visión ética, es totalmente neutral y somos nosotros los que estamos llamados a usarla de la manera que debe ser. Y hoy en día la sostenibilidad pues se nos ha venido volviendo una exigencia. Ya no es solamente un tema de unos pocos que empiezan a entender este tema, unos pocos que en muchos casos pues hay otras personas que lo ven un poquito más como una moda y a veces son un poquito fundamentalistas, sin que esto no quiero que se interprete mal, pero no todas las personas que saben de sostenibilidad tienen que ser vegetarianas, porque uno también puede hacer ganadería responsable y sostenible, ni todas las personas tienen que ser 100% animalistas. Hay veces los animales, cuando uno va y ve en este ejercicio de hacer biomímesis y de ver las soluciones basadas en la naturaleza no es tampoco ni buena ni mala. Es más, uno ve muchos animales que son bastante malos, digamos, desde esa concepción, porque hay animales que se comen a sus crías y etcétera, etcétera. Es decir, esto no es con esa visión tampoco fundamentalista perfecta. Es entendiendo y tratando de tener una visión práctica de la sostenibilidad que nos permita, como les digo, hacer que las generaciones futuras sean viables. Yo les he repetido eso 15 veces, pero ese mantra es el que me permite a mí entender cada vez más esa visión de sostenibilidad. Y poco a poco, la sostenibilidad se ha venido dando como una exigencia porque justamente momentos como estos de colapso, como el que estamos, con esta crisis ambiental en la que estamos, pero además a la que le metemos todo un tema de pandemia, pues hace que cada vez se vuelva más protagonista pues del día a día, realmente la sostenibilidad. Y acá, pues hemos visto cómo también poco a poco nuestros consumidores están exigiendo cada vez más productos que sean amigables con el medio ambiente, quieren ver los sellos verdes y las certificaciones internacionales en los productos y cada vez estamos más dispuestos a pagar por eso. Y eso cada vez más en las generaciones más jóvenes, de alguna manera los millennials que ya tienen como alguna posibilidad de compra real y todo, estamos hablando que el 61% de los millennials manifiestan que pagarían más por productos que sean amigables con el medio ambiente. La generación Z va ahí detrásito, la generación X un poquito más, los baby boomers menos, pero digamos de alguna manera estamos empezando a ver pues esa tendencia entre los consumidores. Y lo mismo cuando nosotros vemos desde el punto de vista de las inversiones. Yo el año pasado tuve la fortuna de ir al Oslo Innovation Week en Oslo y fui jurado de los 100 emprendimientos sostenibles. Escogieron 100 emprendimientos a nivel mundial, sobre todo de Europa y de África, para un premio emprendimiento sostenible y lo tenían totalmente dividido en, por ejemplo, fintech sostenible, agrotech sostenible, y etcétera, etcétera. Y por esos días salió justamente la noticia de que muchos bancos estaban empezando a pedir condiciones de sostenibilidad y algunas certificaciones específicas en algunos negocios en particular para empezar a dar préstamos. Pero lo mismo lo vemos en el cambio de tesis de inversión de algunos de los grandes fondos de inversión a nivel mundial. Pues tenemos BlackRock, por ejemplo, que cambió su tesis de inversión. Tenemos además unos números muy importantes de lo que se plantea que puede ser la inversión a futuro
viendo, por ejemplo, estas inversiones en temas de sostenibilidad en el 2018, que logró 30.7 trillones en inglés de dólares de inversión en el 2018. Estamos viendo ese cambio. Entonces, los inversionistas quieren ver cada vez más sostenibilidad ambiental, social y evidentemente pues que sea negocio para poder invertir en las inversiones que se están haciendo. Y acá yo quiero resaltar que poco a poco estamos empezando a ver eso acá. Ya hay varios fondos, la Universidad de AN, pues no puedo dejar de mencionarlo, creó un fondo, además que ya tiene las autorizaciones de la superfinanciera, el Fondo Impacta, que tiene justamente esa tesis de inversión. Lo que busca es encontrar algunos de los emprendimientos que acompañamos en nuestro programa también de aceleración de negocios verdes, sostenibles, bien inspirados, pero también está buscando también pipeline en otros programas para poder encontrar este tipo de emprendimientos. Y por otro lado, yo veo, por ejemplo, fondos como EWA ahorita, que tiene una tesis de inversión muy específica que busca promover cada vez más el emprendimiento femenino. Y es que todos los temas de equidad también hacen parte del concepto de sostenibilidad. Nosotros no podemos hablar en ningún momento de sostenibilidad sin tener en cuenta la importancia de tener a las múltiples partes interesadas, las múltiples visiones, bien sea eso por raza, por sexo o por orientación sexual, incluidas dentro de la conversación. Entonces, es muy importante la mayoría de bitácoras y de programas de acompañamiento a las empresas para que logren tener su línea fuerte de sostenibilidad. Siempre el enfoque de género y el enfoque inclusivo está siempre incluido. Entonces, yo celebro que ese tipo de cosas ya están empezando a pasar acá y que poco a poco, realmente, si nosotros queremos jalar recursos, si nosotros queremos levantar plata, pues necesitamos también hacer un cambio de chip, pero ojalá un cambio de chip que venga realmente desde la posición regenerativa de nuestras empresas, y es que lo tengamos de verdad en el ADN de cada una de nuestras organizaciones. Y acá vemos algunas de las empresas mejor ranqueadas a nivel global en materia de sostenibilidad. La primera, Ørsted, es una empresa es una empresa de energía que estaba basada básicamente en energía fósil, y hoy en día está a la vanguardia de las energías alternativas. Y acá empezamos a ver poco a poco empresas de tecnología, y empezamos a ver una empresa como Cisco, empezamos a ver empresas como Autodesk, que además se nos va metiendo en distintos sectores de la economía. Claro que también todos estos temas de transformación digital hace que ya no estén muy bien definidos los sectores, y pues Autodesk es una de las empresas de construcción hoy en día más importantes del mundo. Y otros ejemplos del sector TIC es como vemos también muchas empresas de tecnologías de la información y las comunicaciones que empiezan a hablarnos de estos temas. Microsoft dicen que será carbón negativo al 2030, es decir, que tendrá un impacto positivo. Amazon empieza a hablar del Climate Pledge. Google nos dice que va a empezar a generar energías renovables para el 100% de sus data centers. Lo mismo nos dice Apple. IBM habla su nuevo, pues empieza a hablar de que que se están volviendo cada vez más verdes. Y acá es donde yo sí quisiera dar un mensaje muy importante. Acá es donde nosotros tenemos realmente que diferenciar entre ser empresas regenerativas, nuevamente con una política de sostenibilidad muy clara, que nazca desde el ADN de su organización, que al principio parta de entender qué quiere decir sostenibilidad, de encontrar otros ejemplos en el mundo de cómo se han vuelto sostenibles los negocios a los que se dedica una empresa en particular, que haga un poquito esta vigilancia tecnológica, este benchmarking de qué está pasando en el mundo, que luego parta de hacer esos acuerdos al interior de su organización para decidir cuál es su línea realmente de sostenibilidad, siendo otra vez la sostenibilidad un calificador de las actividades que estamos haciendo, que decidamos cómo vamos a ir transitando poco a poco hacia la sostenibilidad. Por ejemplo, si nosotros somos una hacienda muy grande
que produce carne, pues cómo vamos a hacer para hacerlo de una manera sostenible. Yo creo que todos los negocios, y en esto Brigitte es muy clara, pueden transitar hacia la sostenibilidad. Cuando por alguna actividad en particular, si no lo podemos hacer, ¿cómo lo podemos compensar de otra manera? Entonces adquiriendo bonos o entonces teniendo una reserva forestal en donde nosotros estamos permitiendo que haya reforestación. En este tema, en particular en la sostenibilidad, el que peca y reza sí empata. Entonces hay algunas actividades que nosotros podemos compensar o pensar gracias a la tecnología y la innovación cómo las podemos hacer mejor. Después de eso, entonces arrancar con unos pilotos, cuando desarrollemos esos pilotos y los probamos, que se va a volver algo que va a terminar siendo de la línea de nuestro negocio. Cómo entender cuál es el insumo básico de nuestro negocio que nosotros tenemos que cuidar, y justamente esa va a ser la línea en la que nos vamos a preocupar por ser más sostenibles. Así es como tenemos que abordar la sostenibilidad. Y yo acá traigo un ejemplo de cómo no abordarla. Y es cuando la sostenibilidad se nos vuelve solamente una estrategia de marketing, una estrategia de acercarnos a ese cliente, a ese consumidor que quiere cada vez más oír hablar de sostenibilidad, de productos que sean amigables con el medio ambiente, de productos que generan además un impacto social importante. En esta línea, aquí criticaron muchísimo el año pasado a Coca-Cola en el marco de la COP25. Recuerden que la COP25 el año pasado iba a ser en Chile, y por todos los temas sociales y todas las revueltas sociales que hubo, se iba a cancelar, y luego de manera muy rápida se organizó en Madrid. En ese momento estaban como corriendo con la organización, y Coca-Cola les ofreció ser el patrocinador principal que permitió desarrollar la actividad. Y cuando uno llegaba al recinto, se encontraba este tipo de publicidad: no compres Coca-Cola si no vamos a reciclar juntos. Y acá está este influenciador en temas de cambio climático, es una de las personas además que más sabe de cambio climático en el mundo, que empezó a hablar del tema, de decir, oiga, un momentico, primero Coca-Cola no es una empresa de vanguardia en temas de reciclaje. Y acá de alguna manera le manda al consumidor, a su cliente, la responsabilidad del reciclaje, cuando no tiene una política clara al interior de su organización. Cuando no tiene una política clara, dice él, digamos, esto es, les cuento, es como todas las críticas que hubo sobre el tema, dice, no tiene una política clara de manejo de agua en muchas de sus fábricas a nivel mundial, no tiene una política clara alrededor del cambio climático, no debería lanzarle a sus clientes la responsabilidad del reciclaje si no lo vive de manera realmente vivida, y no le nace y no tiene un liderazgo auténtico al momento de desarrollar. Entonces esto sí que es importante. Es importante porque cada vez hay un consumidor más informado, hay personas que saben más del tema, estamos totalmente conectados, y esto simplemente va a hacer que le pegue, es muy duro, a la reputación de la marca. Acá hay que entender los temas desde como les digo yo, cuál es lo más importante para el negocio. Posiblemente en el caso de Coca-Cola, tener agua sea lo más importante, entonces clave tener algunas políticas que mantengan la biodiversidad que requiere el agua. De pronto lo tienen en algunas partes, este señor decía no en todas partes lo tienen, pero yo doy algunos ejemplos, mejor dicho, lo mismo por ejemplo con la cerveza. Entonces uno debería ver todas las empresas de cerveza que además dicen que el sabor de la cerveza lo da justamente el agua donde se está produciendo, pues que tengan toda una política justamente medioambiental que haga que tengan la mejor calidad de agua posible, manteniendo la posibilidad de seguirla teniendo a futuro, porque justamente de eso se trata la sostenibilidad. Como en el ejemplo que yo les di hace un rato del cacao, estos emprendedores anistas se preocupan más que del mismo producto, del empaque o lo que sea que tengan, se preocupan más del mosquito que necesitan para que se pueda producir el cacao, y de tener ese mosquito con el mejor, con realmente la biodiversidad que necesita, el mejor paisaje, las mejores condiciones para que se pueda seguir desarrollando, y para que vaya y visite y se logre todo el proceso de polinización, etcétera, etcétera, que se necesita para el cacao. Entonces, esta es la visión de sostenibilidad que deberíamos estar teniendo al interior de las organizaciones,
hacia nuestro producto, hacia cómo funcionamos y hacia afuera cuál es el mensaje que queremos llevar. De esta manera, la invitación de la universidad, de la línea de Brigitte y un poco lo que hemos tratado de discutir un poco en conjunto, es que nosotros tenemos que lograr tener una innovación que ella llama radical, que básicamente es una conversación permanente entre nuestro entorno, la biodiversidad, el medio ambiente y la tecnología, buscando que la tecnología realmente nos ayude a que nuestro impacto en el medio ambiente sea cada vez menor, a que nosotros realmente podamos construir empresas que tengan un impacto positivo, que nosotros realmente podamos ir inculcando a los que vienen, a los chiquitos, a que piensen de una manera distinta al momento de abordar los problemas y los retos que tenemos como raza humana. A mí me parece definitivamente que la tecnología es la que nos permite hacer esto. Si nosotros nos fijamos, gracias a la inteligencia artificial, hoy en día es que nosotros podemos tener mejor gestión, por ejemplo, de todos los temas de energía. Hay varias empresas en el mundo que usan fuentes de energía renovables distintas, que gracias a redes neuronales se hace una debida gestión de esas fuentes de tecnología y decide, primero hoy voy a coger, dependiendo de las variables que se hayan dado inicialmente en el algoritmo y luego como las redes neuronales van aprendiendo poco a poco, en este momento del día es mejor echar mano de la energía solar, pero entonces después yo puedo buscar otra fuente de energía alternativa que tenga mi organización. Hay empresas petroleras que tienen un gran impacto ambiental, que también usan la inteligencia artificial para ver sus procesos, cómo pueden hacer que este tenga un menor impacto. Vemos cómo la tecnología realmente está llamada a darnos mejores soluciones para tener cada vez un impacto. Pero si nosotros no nos convencemos de que definitivamente la forma como vivimos en este momento realmente ya no tiene futuro, que colapsamos en este momento nuestra relación con el entorno y no entendemos que tenemos que empezar a hacer transiciones permanentes, una modificación de trayectoria que nos permita que las generaciones futuras tengan futuro en la Tierra, pues no lo vamos a lograr. Y esa sería mi presentación. No sé si tengan alguna pregunta. Juanita, muchas gracias por esta muy completa presentación. No solamente es apasionante, sino adicionalmente muy pertinente. Yo soy de los que sigo terminando de entender el concepto de empresas regenerativas y sobre todo de qué manera la tecnología o las empresas de base tecnológica tienen que hacer cada día más esfuerzos para conectar no solo con principios de sostenibilidad, sino con principios que verdaderamente terminen impactando el cambio del ser humano y de la sociedad. Así que mil y mil gracias. Creo que es una maravilla de presentación y no sé si alguno de los colegas, de los asociados, de los asistentes quieren hacerle una pregunta a Juanita, un comentario. Bienvenidos. Si alguien la tiene, siéntase en libertad de hacerlo. Ya dejé de compartir, ¿cierto? Sí, ya la dejaste compartir. Ya la dejaste compartir. Hola David. Habla Hola Juan Juan. David Guerrero, ¿me escuchan? Preséntate Juan porque no alcancé a presentarte al principio. Sí, buenas tardes. Me excuso primero por la demora en la entrada, se me alargó una reunión previa, pero alcancé a escuchar la gran parte de la charla de Juanita, así que muy agradecido. Mi nombre es Juan David Guerrero, soy el director legal de Cabify. Juanita, quisiera transmitirte pues primero un mensaje de agradecimiento, muy interesante tu presentación. Me llamó particularmente la atención un tema que por coincidencia se estaba tratando hoy al interior de mi empresa y es el tema de la equidad de género, llamémoslo, del criterio de sostenibilidad asociado a la equidad de género, raza, color, bueno, etcétera, pero particularmente en el tema de género quería detenerme un poquito y conocer tu opinión de una particularidad que se presenta en la industria en la cual pues se mueve Cabify y algunos de los otros participantes de este gremio, que es la movilidad
con una nueva alternativa tecnológica para que las personas elijan su opción más viable de movilidad, tanto en vehículos particulares como en taxis. En este sector se presenta un alto índice de hombres que son los que conducen finalmente los vehículos. Nosotros como empresas, los empleados directos, me refiero, sí tenemos supremamente arraigados esos criterios de paridad, de equidad y demás, pero en el sector final, el que presta el servicio de transporte como tal, todavía hay unos rezagos de machismo, si se me permite el término. Entonces nosotros también como industria tecnológica, con base tecnológica, como lo señala David, también hacemos esfuerzos importantes para que en ese ciclo de la cadena, donde ya se presta el ciclo final de transporte, también haya mujeres y se desmachice, perdón el término, este sector. Entonces quería aportar con ese comentario y tal vez conocer tu opinión desde tu perspectiva. Los que me conocen saben que ese es el tema que más me apasiona a mí, es todo el tema de equidad de género, siempre lo he trabajado desde el mundo de la tecnología, pero acá yo te diría que pues las mujeres estuvimos al principio solamente previstas para pues estar en la economía del cuidado porque pues éramos madres y teníamos que cuidar nuestra casa. Poco a poco nos tomamos el espacio de que se nos permitiera estudiar en algunos casos, que se nos permitiera trabajar, pero de alguna manera nos hemos tomado todos los espacios. Algunas de las cosas más femeninas que hoy en día consideramos, ni siquiera antes estaban permitidas para una mujer. De esta manera, pues, ¿con qué hemos crecido nosotros? Y es todo un tema todo un tema mental y de mensaje. ¿Con qué hemos crecido todos nosotros? Es, uy, no, las mujeres son unas bestias manejando. Y hemos crecido con esa imagen en la cabeza. Tenemos que desmitificar justamente esas etiquetas, esos mensajes. Y la manera de hacerlo, creo yo, es visibilizar las personas que de alguna manera se han empezado a abrir campo en ese oficio, en esa profesión en particular. Y así nos ha tocado hacer en todo. Antes nadie tenía ni idea que las mujeres habían sido protagonistas del desarrollo tecnológico o que el mismo concepto de desarrollo de software y de los primeros softwares se los había imaginado una mujer. Entonces sería muy bueno empezar a hacer estrategias de visibilizar a aquellas mujeres que son las que están empezando a abrirse camino, pero además en toda la cadena. Primero visibilizarlas, mostrarlas y que ellas mismas ayuden a jalar otras que vienen un poco más atrás. Temas de las mentorías, como generar esos espacios de discusión, son los que permiten hacer eso. Otra posibilidad que yo encuentro muy importante es empezar a hacer, cuando uno todavía no tiene nivelada la cancha, tiene que hacer espacios de capacitación diferenciados. Entonces, decir, yo abro una convocatoria o espacios de abrir esas opciones laborales o de enrolarse en estos temas solo para las mujeres. Entonces, una convocatoria, por ejemplo, de capacitación solamente para mujeres que se vayan a meter en esto. Y al principio a uno le dan palo siempre, dicen, pero es el colmo que abren solamente esta posibilidad para mujeres, hay hombres que también quieren, uno dice, no, pues cuando estemos en la misma, cuando nivelemos la cancha, abrimos también para los demás. Esas estrategias diferenciales funcionan muy bien porque hacen que las mujeres se sientan a gusto de poder preguntar, de poder embarrarla al principio si lo consideran, y eso te lo digo por lo que yo veo, por ejemplo, en temas de ciberseguridad y de desarrollo en las comunidades. Las mujeres muchas veces en los chats de comunidades se cambian de nombre y se ponen nombre de hombre para que sus respuestas o para que sus aportes a la comunidad sean tenidos en cuenta también. Entonces, esos espacios diferenciadores hacen que se sientan cómodas y que no tengan el que yo llamo que es el síndrome del impostor, y es el que tenemos todas las mujeres al principio. Como nos han dicho tanto que no deberíamos estar ahí, nos lo creemos y creemos que le estamos quitando el puesto a alguien más que sí debería estar ahí. Pero al contrario, y ese síndrome del impostor nos permite que cuando nos dan la oportunidad lo hacemos muy bien porque nos preparamos más, y entonces si se tiene que levantar a las 5 de la mañana para hacer el examen del curso X que estén haciendo para hacerla mejor, pues lo va a hacer, porque uno trata de llegar mejor preparado, más pilo y todo, porque al mismo tiempo, por eso mismo que nos han dicho tanto que no podemos estar ahí, somos más autocríticos. Entonces yo diría ese tipo de estrategias pueden ser estrategias diferenciadas, visibilizar, mentorear, que unas jalen a las otras, es muy importante. Muchísimas gracias, Juanita. Tomo atenta nota. Gracias por la pregunta, Juan David, y gracias, Juanita, por esa gran respuesta.
que en este sector y en la tecnología, pues tú sí lo has vivido y lo has sufrido, es tan importante. No sé si hay alguna otra pregunta, algún otro comentario. Vamos terminando en aras de la puntualidad. David, yo tengo una pregunta. Hola Juanita, te habla María Paula Polchopek, vicepresidente de marketing de Polymath. Muchísimas gracias por tu presentación, súper interesante. Quería preguntarte de tu experiencia, ¿cómo o qué tipo de metodologías recomiendas para en la búsqueda de innovación sobre temas de sostenibilidad se lleguen a resultados más concretos y realmente resultados que permitan sustituir el core tradicional de las compañías? Porque a veces cuando hacemos estos procesos de innovación internos, sí, no tenemos la... ¿Perdón? Sigue, María. Sigue. Algo pasó, pero sigue, por favor. Ya, no, cuando hacemos estos procesos internos, no tenemos toda la capacidad de reflexionar sobre lo que realmente está mal o lo que tiene un área de oportunidad. Entonces, no sé si en tu experiencia, qué tipo de metodologías recomiendas para retar estas estructuras de sostenibilidad y poder llegar a un proceso de innovación con ellas. Yo creo, nosotros usamos mucho, es lo que hacemos en la universidad. Primero ayudamos a las organizaciones a definir muy bien sus retos. Primero entender muy bien su negocio, cuáles son las claves que van a permitir seguirlo desarrollando. Como daba yo el ejemplo hace un momento, pues el señor del cacao, si no tiene el mejor cacao, si no tiene cacao, pues no puede hacer sus chocolates. Entonces, ¿cuáles son las piezas claves para eso y cuáles son los retos que trae justamente? Y nosotros tratamos de aterrizar esos retos y hacemos varias cosas. Hacemos ejercicios de innovación abierta donde lanzamos el reto, nos juntamos, por ejemplo, con iniciativas, por ejemplo, lo que hace Bavaria con el Corona Challenge, que va lanzando retos a todos los emprendedores y lo hace a nivel Latinoamérica y a veces hasta el mundo, con temas que va escogiendo justamente en esa parrilla de retos que ha sacado. Entonces, el manejo del agua. Entonces, lanza cómo manejar mejor el agua en estas y estas condiciones, teniendo en cuenta que es la materia prima fundamental para ellos. Cómo desarrollar el mejor empaque tal. Entonces, eso depende mucho de la estrategia de la organización. Yo arrancaría tratando de entender cuáles son los retos que se tienen en producto, pero también al interior de la organización. ¿Cómo hace uno para en el back ser cada vez más sostenible? Nosotros, no sé, aquí en Colombia no somos para nada buenos ni siquiera reciclando en nuestras casas. Entonces, ¿cómo hacemos para que nuestra organización, por ejemplo, sepa reciclar, use los mejores softwares, por ejemplo, no tenga un impacto de huella ambiental tan fuerte? Es decir, hacer una revisión hacia adentro y hacia afuera. Eso es fundamental. Pero hay varias metodologías. Nosotros trabajamos mucho en eso. La idea de tener una bitácora también a mí me gusta mucho. Y si David nos lo permite, les puedo mandar un borradorcito de lo que sería una bitácora, en donde uno arranca primero tratando de entender el concepto de sostenibilidad al interior de su organización. ¿Eso qué quiere decir? Entonces, por ejemplo, como en el caso de Cabify, ¿voy a meter el tema de género o no? Eso ya lo tengo resuelto. ¿O voy a empezar a trabajar entonces en transiciones hacia temas energéticos? ¿O a mí me interesa más es el manejo justamente del agua? ¿O mis residuos es lo más importante? Y eso es toda una discusión al interior de la empresa y entendiendo también el objeto social. Y luego lo tienes que empezar a desarrollar siempre con pilotos. Si nosotros pretendemos cambiar toda la organización y volvernos sostenibles de un día para otro, eso no existe. Además, esto es una transición que se va haciendo de manera permanente. Y la mejor manera de arrancar es con algún piloto. Y ya luego eso se va impregnando al interior de la organización y es el momento en que ya cuando yo empiece a tener resultados de los pilotos que arranque, ya me voy a empezar a medir. Y yo voy a empezar a escoger cuáles son las metodologías que tienen más sentido para mi negocio para irme midiendo y para tener unos indicadores reales de cómo voy en eso. Entonces hay certificaciones internacionales que te lo permiten, hay entonces escoger cuál es el estándar al que yo quiero llegar y con base en eso me voy midiendo. Entonces yo les voy a mandar la estructura básica de una bitácora de sostenibilidad, que es justamente la que le permite a uno empezarse a acercar a este tipo de discusión. Y les voy a mandar también la política de sostenibilidad y emprendimiento sostenible que acabamos de publicar en la universidad, que me parece chévere también que hay mucho de la explicación de cómo lo hace la universidad y que puede servir también. Súper, muchísimas gracias. Y bienvenidos a esos documentos, claro que
Si quieres yo te doy el mail de todos, además para que quedes en contacto y se los mandas, o si quieres me lo mandas a través mío, como prefieras. Porque Pues yo creo puede que es ser... más fácil, te los mando y se los envías a todos. Ok, ok, perfecto. Bueno, Juan, creo que no hay más preguntas, entonces no tenemos sino palabras de gratitud por haber aceptado esta invitación. Como te dije esta tarde, déjanos hacer pública esta charla que creo que tiene mucho, mucho potencial y sobre todo mucha fuerza, porque desde la Alianza IN, pues además de las apuestas de país que hemos compartido de alfabetización digital, por supuesto de formación de desarrolladores y programadores, hay una tercera que compartimos contigo muchísimo, que es la de impulsar la creación o el fortalecimiento de ciudades sostenibles. Y acá, obviamente, ese concepto de sostenibilidad tiene mucho que ver con lo que nos has enseñado hoy. Así que solo gratitud por haber aceptado esta invitación y esperamos verte pronto, Juanita. Pues muchas gracias, David, y un abrazo muy grande a todos. Gracias por la atención, por haber estado esta tarde. Espero haber sido clara. No es un tema tan evidente, traté de llevarlos por un brochazo resumido sobre el tema, pero muchísimas gracias de verdad por la invitación y el espacio. Muchas gracias a ti. Muchas un abrazo. Gracias. Feliz Gracias, tarde chao. para todos. Muchas gracias. Juanita, chao. Gracias. Chao. Buen día, adiós, gracias. Yo no puedo a las 2.